Tras cada cámara, tras cada micro, tras cada teclado en redacción, tras cada edición, tras cada realización, tras cada maquillaje, había una persona, una historia, una ilusión, alguien que todos los días se levantaba, se miraba al espejo con vocación de servir a los más de 100.000 jienenses de Jaén Capital. Un incendio empezó a truncar esos sueños profesionales y varios seres y varias artimañas y esfuerzos legales terminaron por extinguir sus contratos, y esos protagonistas, algunos de esos protagonistas, nos hablan hoy en ¿Qué fue de Onda Jaén? ¡Venga! 20 años de pasión y amargura, valiente. La gente necesitaba algo, denunciar algo. Yo, en fin, tengo muy buenos recuerdos en ese sentido, de que acudía a nosotros y en fin, y en la mayoría de las veces, no te voy a decir en todas, porque hay veces que hay limitaciones materiales o de otro tipo, pero siempre podíamos estar ahí y en fin, y yo ese sentido de agradecimiento de gente que necesitaba en un momento determinado un altavoz, o contar una historia o poner el acento en un problema, lo hemos vivido, y el hecho de poder echarle una mano, en fin. Y sobre todo, creo que ha sido un patrimonio documental de Jaén durante 2 décadas impresionante, porque al final, aunque eso se ha perdido, y no tendría por qué estar perdido, porque eso se podría recuperar, pero pensemos que hay 20 años de Jaén que están retratados en su día a día. Eso es maravilloso y es un patrimonio de la propia ciudad que, por desgracia, creo que no se dispone de él, pero que podría estar ahí. Bueno, Onda Jaén fue el primer medio de comunicación, primera televisión que llevó la cultura de Jaén, todo lo que pasaba en Jaén, tanto a nivel político, cultural, social, deportivo, a las casas de los jiennenses. Hasta entonces la única cobertura que había tenido Jaén era por parte de Canal Sur, unos minutos de informativo y puntualmente una pequeña retransmisión de Semana Santa o alguna historia más, ¿no? Entonces, en un momento en el que se demandaba bastante el tema de la retransmisión audiovisual, Onda Jaén supuso eso, llevar a casa de los jiennenses todo lo que sucedía a nivel, como he dicho, a todos los niveles, y además de forma inmediata, con lo que fue un revulsivo importante para la ciudad de Jaén. Fue la ventana a la información de la capital, fue una fuente informativa fundamental y crucial, fue la ventana que acercaba a la ciudadanía a la Semana Santa, las cabalgatas de Reyes, los pregones más importantes de la ciudad, las actividades culturales y lúdicas más representativas de la ciudad. Fue el buque insignia de la información jiennense. Bueno, no era la primera televisión que había, pero fue la primera que fue pública, municipal. Bueno, excepto Canal Sur, que era regional, ¿no? Y sí es verdad que había un salto de calidad con las que había allí en Telejaén, hubo unos años, en los años 90, allí en Peñamefeci, hubo varios conatos, ¿sabes?, de televisión. Hacer una televisión es una ruina, ¿vale? Y más en aquella época. Ahora se han recortado todos los presupuestos, además las cámaras valen menos, los equipos son simplemente ordenadores, ahora cualquier cosa ya vale bastante menos que antiguamente. Entonces era como un salto de calidad, con informativos bien hechos, que no era ahí a salto de mata. Había programas donde se sentaban 2 personas y hablaban, pero había otros como los míos que a lo mejor había un documental de media hora hablando de historia de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Fue una radio y televisión creada con muy buenas intenciones, muy mal gestionada, pero daba una oportunidad muy buena para que precisamente una provincia muy olvidada, una capital no precisamente bien ponderada, de que las raíces, la cultura, el deporte y, en definitiva, todo lo que se movía en la ciudad y alrededores tuviera una visibilidad
muy pero que muy buena. Entonces, bueno, yo creo que 7 años después, que la gente todavía se acuerde de Onda Jaén, que vosotros tengáis en mente o hayáis decidido hacer esta conmemoración, ¿no? Este programa especial, y que todavía la gente te reconozca y te diga, oye, de Onda Jaén, ahí no podéis volver o algo así, frases de ese tipo, ¿no? Yo creo que dice mucho de lo que significaba Onda Jaén, lo que representaba para la sociedad jiennense, y creo que eso pocos medios de comunicación lo pueden igualar. Nace en otoño de 2001 con la vocación de ser el espejo y la voz de todo lo que pasa en Jaén, radio y televisión. Televisión y radio. Hablamos de Onda Jaén, un medio que con alrededor de 50 profesionales estuvo durante 18 años al servicio de los ciudadanos de la capital del Santo Reino. 8 años yo ejercí como operadora de cámara y montadora en la Radio Televisión Municipal, y desde el punto de vista sindical, durante todos esos años fui presidenta del comité de empresa, creo que fue 2 legislaturas seguidas, y ya cuando fuimos subrogados en el ayuntamiento era delegada sindical representando al sindicato de CESIF. Pues desde 2001 hasta el 2020, pues al principio hacía un programa de cine cuando estaba en Onda Jaén en pañales, que tuvo bastante éxito, dio muchos premios, dio mucha alegría. No lo veía mucha gente, pero era un programa así como de culto. Y mientras hacía informativo. Pero a partir de 2011, con la entrada de Pablo, le dije, vamos a hacer programas. Y ya no dejé de ser informativo, tampoco era... Ya había hecho bastantes programas de varias cosas, infantiles, había hecho documentales y demás, pero a partir de 2011 fueron documentales, programas que se hacía aquí en esta casa, en el sofá, que por eso decíamos que este era el plató número 2 de Onda Jaén, ¿sabes? Porque aquí se ha rodado muchísimo. A todos tus compañeros, salvo los que están fuera por videollamada, a todos los he puesto a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, grabada en exteriores, y aquí me he venido fresquito contigo al sofá, me hace ilusión. Pues lo puedes traer perfectamente aquí, vamos. No, es que cada uno va a estar grabado en un entorno, yo creo que merecía que estuviera aquí. Vale. Entonces, bueno, yo aquí he grabado la serie de la transición, he puesto allí a la gente con un croma, he grabado programas de cortos ahí con cromas, tío. He montado como una especie de pequeño estudio, que luego me dejaba montarlo allí, a la tele y tal y cual, pero aquí se ha grabado mucho. Se ha grabado mucho por operatividad, ¿sabes? Bueno, era coordinador de informativo entonces. Coordinador de informativo se llamaba el cargo, me parece. Había sido director anteriormente. Yo fui director de enero de 2005 a junio, finales de junio de 2007. Fui director de televisión solamente, había un director de radio que era Amador, José Amador, y yo estaba en la tele, y luego teníamos un gerente que era un funcionario, y la sociedad tenía un gerente, y luego fui director desde junio de 2011 a diciembre de 2016. Y, es decir, he sido el trabajador de Onda Jaén, o incluso porque ha habido directores externos también, que más tiempo he estado dirigiendo la tele. Ahí... De rebote, haciendo un programa de radio llamado Onda Rock, que fue pionero porque daba la oportunidad a grupos de Jaén emergentes y a grupos ya consolidados que visitaban Jaén de poner su música y sobre todo realizar entrevistas. Al final Onda Rock tuvo bastante repercusión y pasó de la radio a la televisión. Incluso fuimos pioneros. Hubo una época que teníamos hasta una página web, ondarock.net, y teníamos un poquito el monopolio del rock and roll en la ciudad. Y fue un proyecto que duró de 2002 a 2006 y fue una maravilla. Luego pasé, por mi pasado futbolista, a Minuto 90, a presentar el programa de televisión y a realizar las retransmisiones de los partidos del Real Jaén por el 106.0 de la FM, y de ahí fue desde 2006 hasta 2019. Bueno, la gente me veía, estaba allí a pie de campo, al lado de Manuel Herrero, de Terrazas, con su bracita así. Luego pasé a ser jefe de redacción, era el responsable de informativos de la cadena. Editaba los informativos, sobre todo el de la noche, que por la mañana también me encargaba un poco de poner los temas y tal. Llegó un momento que físicamente y mentalmente que yo ya me cansó mucho, porque claro, no tenía horas en el día, en fin.
Y bueno, pegué un cambio, lo dejé a un lado, pero rápidamente me buscaron otro acople que fue hacer el magazine de las mañanas, y la verdad es que eso fue para mí un descubrimiento, porque también tuve la fortuna de poder hacerlo con mucha libertad, hacer las cosas, intentar darle otro aire a una cadena local. Creo que hicimos un experimento muy bueno. ¿Onda Jaén estaba politizada o no estaba politizada? Es innegable que había un run-run que siempre estaba al servicio de quien mandase en el Ayuntamiento de Jaén. Es verdad que durante esos 18 años hubo un partido que gobernó más que otro, que era el Partido Popular. También es cierto que yo he visto entrevistas y he visto noticias alrededor de, por ejemplo, personas como la figura de Andrés Bódalo, en aquel momento dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, venía de Izquierda Unida, luego Podemos, mientras que mandaba el Partido Popular. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de si estaba o no politizada Onda Jaén? Los informativos tenían una relativa repercusión en la ciudad, pero sí que es cierto que yo, en los programas que creo humildemente que sí que tenían muchísima más audiencia que los informativos, nunca tuve ninguna injerencia. Ni en Onda Rock jamás se me vetó a un grupo que fuera contrario al signo político del equipo de gobierno. En Minuto 90 nunca se me puso ninguna limitación, y ahí sí que he de agradecer a directores que tuve como Pablo Ruiz, que pese a que tuvieran algún tipo de llamada desde arriba, siempre me dio libertad de movimientos. Y fíjate que en los programas de más audiencia no se cercenaba y no se politizaba nada. ¿Qué hacían los informativos? Los informativos, con todo el cariño a mis compañeros, que eran unos redactores excelentes, tenían una relativa visibilidad. Entonces, era una manipulación, pues bueno, que podía tener una injerencia muy, pero que muy baja. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son quienes están más pendientes de los informativos? Los políticos. Onda Jaén ha estado siempre politizada, siempre politizada. Onda Jaén, quien no, pero bueno, está Onda Jaén politizada y está cualquier otro medio de comunicación público. Eso es algo que vamos, que hoy en día quien ponga la primera de Televisión Española y no piense que está politizada es que no quiere verlo, o sea, es que se quiere engañar a sí mismo. Pero vamos, que Onda Jaén estuvo siempre politizada con gobiernos de un color y de otro. La radio televisión pública la monta el PP en un momento de bonanza económica de la sociedad, vamos a decirlo, porque era el boom del ladrillo, los ayuntamientos ingresaban mucho dinero gracias al ladrillo, y como medio de comunicación tenía su sesgo, yo no lo voy a negar, tenía su sesgo, lo tuvo con el PP y lo tuvo con el PSOE. La diferencia es que el PP gobernó más tiempo que el PSOE durante la vida de Onda Jaén, por lo que se asociaba más a una televisión del PP que a una televisión del PSOE. Pero hicieron exactamente el mismo uso los dos partidos políticos cuando gobernaron, exactamente el mismo uso, mucho más radical y mucho más... vamos a dejarlo mucho más radical cuando gobernó el PSOE que cuando gobernó el PP. Todos los medios de comunicación tienen líneas editoriales, que evidentemente hay que intentar evitarlas en el caso de las radio y televisiones públicas, por supuesto que sí. Yo sí puedo decir que evidentemente, pues bueno, he tenido choques en materia política, de una forma o de otra, en todos los trabajos que he desarrollado, en todos, y he estado en muchos sitios, prensa escrita, radio, televisión, medios de aquí, medios de fuera, en todo tipo de medios he tenido siempre choques en materia política. Y evidentemente en Onda Jaén no ha sido una excepción. Pero sí te digo que yo mi día a día lo desarrollaba con la máxima libertad. Es más, creo que también hay una cosa que es importante, que es que cuando el periodista tiene el convencimiento de que hay una cosa que hay que contarla de la manera que sea, pues tiene que exponerse. Y cuando yo he visto que había que hacer un esfuerzo, aunque eso me fuera a conllevar algún tipo de represalia o lo que fuera, yo he ido a cuchillo con lo que yo creía que era lo que tenía que hacer. Y la mayoría de las veces, siempre, no te voy a decir siempre, pero la mayoría de las veces me han respetado. La gente no se cree que la televisión del PP, no, es la televisión del ayuntamiento. O sea, nosotros teníamos que defender todo lo que hiciera el ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, nosotros seguíamos a todos los concejales del ayuntamiento y digamos que la información del gobierno, bueno, no sé, que viniera un presidente o un ministro, lo que fuera, o Diputación y Junta de Andalucía, como era que más secundaria, ¿no? Hicimos lo mismo con el PP que con el PSOE. 7 años viendo todo lo ocurrido con perspectiva, estábamos muy politizados. Y el precio político que pagamos los trabajadores de ser la herramienta
del partido político de turno fue perder nuestro puesto de trabajo. Pero claro, en ese momento nosotros no veíamos más allá de un puesto de trabajo, de un amor a una profesión, y no supimos, si éramos críticos, pero no supimos reaccionar a tiempo y pagamos un precio muy alto, que fue el fin de nuestra carrera, ya que el partido político de turno nos utilizó como una herramienta para ganar elecciones, y a la vista está, ¿no? Somos los únicos trabajadores del Ayuntamiento de Jaén que hemos perdido nuestro puesto de trabajo, el resto no. Y eso fue el precio político que tuvimos que pagar los trabajadores de Jaén. 2019, verano, mucho calor, y el 6 de agosto Jaén se despierta con una noticia cuanto menos sorprendente. Parte de las instalaciones de Onda Jaén habían comenzado a arder esa madrugada. La conexión con la radio y con la emisión, la señal de la radio y de la tele, pues no estaba en los hogares de todos los jienenses. Y bueno, al principio muchos, como me pasó a mí y le pasó a la gente con la que pregunté, pensamos que fue un incendio fortuito que se arreglaría en unos días, unas semanas, y que toda la información local y pública volvería a su normalidad. Que en casa pues estábamos esperando que naciera mi segundo hijo, mi hijo Pablo, y que tiene 7 añitos porque nació el 6 de agosto, nació justo después del incendio. Bueno, justo después no, nació por la mañana, pero la cuestión es que estábamos esperando que naciera y me desvelé pues porque no sé, no estaba tranquilo aquella noche por ese motivo, ¿no? Y me encontré una llamada del jefe de la policía. Y luego unos WhatsApp, porque me solivianté, y en los WhatsApp me decía que, claro, me puse muy nervioso, me fui para la tele para poner Onda Jaén, porque me decían los WhatsApp que había habido un incendio. Yo pensaba que había sido un cortocircuito, de verdad, porque sí que había muchísimos cables, era una instalación que ahí, y quiero incidir en este detalle, porque yo editaba las madrugadas de los sábados y los domingos, y tú me has acompañado muchas veces cuando termina el partido del Real Jaén para hacer toda esa labor para que al día siguiente pudieran hacer los resúmenes. Hubo una época en la que sí había vigilantes de seguridad y luego se decidió quitarlo. De veraneo, en la costa de Málaga, estaba embarazadísima de 7 meses y medio de mi segunda hija y me desperté, dormía muy poco porque ya el estado del embarazo estaba muy avanzado, dormía muy poco y a las 7:30 de la mañana me desperté con la noticia de mi compañero, de Javier Ballesteros, de uno de mis compañeros, diciéndome que la tele había sido pasto de las llamas y que había sido un incendio provocado, que eso es lo que se rumoreaba en esos momentos. Luego ya se hizo, ya se supo, ¿no? Me mandan un WhatsApp y me dicen que había habido un incendio en la tele. Entonces, pues claro, evidentemente, lo primero que hice fue ir a la tele y encontrarme, pues ya te digo, una situación allí un poco caótica, descontrolada, aunque ya se había apagado el incendio, pero bueno, no nos dejaban entrar, no nos dejaban acceder. Pudimos escabullirnos, entrar un poco a escondidas, a ver qué es lo que había pasado realmente. Y bueno, pues pudimos comprobar pues eso, que la parte más afectada era la parte administrativa, donde estaba la oficina, y que la parte técnica pues no había tenido prácticamente afectación, tan solo por el humo. Lo recuerdo como si fuera ayer. En la madrugada estaba durmiendo, pues es verdad que el 6 de agosto del 2019 yo estaba en Alicante, o sea, yo acababa de empezar mis vacaciones, me había ido, estaba en Alicante y allí amanece más temprano y el sol empezó a entrar por la ventana de la habitación en la que estaba con mi mujer y de repente veo que se me ilumina el móvil, porque claro, yo lo tengo para que no suene por la noche. Era una compañera mía, mi compañera Marta Negrillo, que tiene un tío suyo que ha sido muchísimos años trabajador de mantenimiento urbano, una persona que la gente lo quería mucho allí, que se llama Paulino. Y me escribe, me dice mi tío Paulino que ha habido fuego en la tele. Claro, yo en ese momento me quedé sin saber nada más. Tras el incendio ocurrió algo que nadie esperaba. Los trabajadores que formaban parte de la plantilla de trabajadores municipales
comenzaron a recibir notificaciones de diversos ERE, en principio fallidos, y que finalmente terminaron con el despido de prácticamente toda la plantilla de Onda Jaén. Pero ¿cómo vivieron ellos aquella lucha por sus derechos laborales y por su puesto de trabajo? Estaban planteando un ERTE. Yo hablé con el concejal de comunicación entonces y él me aseguraba que no, pero es cierto que aquello estaba sobre la mesa y luego se demostró porque lo plantearon. Y claro, nosotros teníamos miedo de que eso ocurriera y decidimos pues seguir demostrando que íbamos a trabajar todas las mañanas. El primer día no, porque cuando llegamos allí, evidentemente, parte de la plana política se persona allí. Carlos Alberca, Frica Colomo, creo que estuvo por allí también, no sé si algún otro político, no me acuerdo quién era el responsable de mantenimiento urbano en ese momento, pero creo que también estuvo por allí. Y bueno, pues lo que nos transmiten en ese momento es calma, vamos a solucionarlo, vamos a ver el daño que hay, vamos a tomar un tiempo para evaluar la situación y vamos a recuperar la televisión. Pero, como te digo, a las 48 horas, no habían pasado 48 horas, entro por aquí, por la puerta del ayuntamiento, y me encuentro a Carlos Alberca frente por frente y me dice que han estado hablando, que se ha reunido con Millán, con Julio, y que han estado evaluando y qué tal, y que le transmite a mis compañeros tranquilidad, pero que ellos piensan que ahora mismo lo mejor es hacer un ERTE para que les dé tiempo en ese tiempo de recuperar la tele, de tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, Carlos, no, aquí no se hace ERTE ninguno, esto hay que echarlo a andar ya, y los que tenemos que echar a andar la tele somos nosotros, que somos los que estamos aquí todos los días y somos los que es nuestro pan. Y ahí empieza todo. Sí, pero es que en 24 horas, o sea, teóricamente estaban los abogados de vacaciones, y resulta que en 24 horas tienen un ERE preparado. Al día siguiente ya tenían un ERE preparado. Cuando tú oyes un ERE, que es una extinción temporal, sabes que no va a volver. Ahí sí que ya sabes que no va a volver. Y efectivamente, que tuvimos una reunión que por cierto había policía de vestidos allí en la reunión, de incógnito. Y claro, lo sabíamos cuál era porque nos conocíamos todos, éramos la plantilla con Alberca, tío. Y 3 o 4 tíos allí que no conocíamos de nada, tío. Entonces, ¿quién eran estos, no? Y eran policías secretas y luego había también 4 policías en la puerta, tío. Y decía, bueno, tío, tampoco nos trates como energúmeno, que no te vamos a hacer nada, ¿no? El equipo de investigación está llevando a cabo la misma en torno a un incendio. ¿Por qué se detiene la investigación cuando se está triangulando el móvil del sospechoso que se sabía quién era? ¿Por qué se detiene? Es muy fácil, por un capricho, decir, bueno, me voy a cargar este servicio y voy a echar a la calle a muchas personas porque no me gustó quienes les contrataron, ¿no? Y creo que es criminal, y te lo digo así, que esta gente siga en el Ayuntamiento de Jaén. Eso fue un incendio provocado. Que las instalaciones no tenían afectación, eso lo corroboró la Inspección de Trabajo. Eso es otro hecho probado. Que a nosotros se nos impidió el acceso a la instalación y que solo pudimos entrar 10 minutos acompañados de un policía como si fuéramos delincuentes, eso es un hecho probado. Que no se hizo nada por recuperar, es decir, la única inversión que en 12 meses hace el Ayuntamiento de Jaén es alquilar una plataforma para subir y tachar donde ponía Onda Jaén, porque se veía desde la carretera y a alguien le molestaba. Cenizas y un litigio casi eterno que dura prácticamente 2 años. Ahora han pasado 7 desde que se incendió Onda Jaén y aproximadamente unos 6 desde que finalmente despiden a estos trabajadores. Pero la sensación que tienen ellos tras un incendio que se sabe que es provocado pero no se investiga quién fue, tras varios seres fallidos hasta que finalmente los despiden, aunque la herida está cerrada, la cicatriz sigue ahí. ¿Qué piensan ellos? Ellos, aunque sabían a ciencia cierta que no lo podían hacer, lo intentaron. Eso denota la intencionalidad que hay y además la preparación y la cualificación de nuestros políticos, ¿no? O sea, tú sabiendo que la ley no te permite hacer un ERTE, te vas y quieres hacer un ERTE. Bueno, ya está. Conseguimos pararlo porque ahí la ley no era muy favorable, ahí no teníamos tampoco mucho que pelear.
aunque se peleó. Y después el primer ERE, que lo intentan hacer por causa de fuerza mayor, justificándolo con el incendio, es la Inspección de Trabajo de Jaén la que se lo tira para atrás, ¿no? Ahí fue contundente la inspectora de trabajo y le dijo que ERE por causa de fuerza mayor, que ni pensarlo. Entonces, claro, ya la última opción que les quedaba, después de 2 intentos, es el ERE por causa objetiva de producción, que fue el que le compraron en el juzgado. Por mucho que se peleó aquí, por mucho que se intentó negociar, entre comillas, porque la negociación ya sabíamos cuál era el término de la negociación y la intención de la negociación y a qué punto querían llegar con ella, pero a ese ya se lo compraron. Después de 2 intentos fallidos, fueron aprendiendo por dónde un poco se tenían que mover y ahí quedó la cosa. ERE por causa objetiva de producción y 51 trabajadores a la calle. En principio, aunque después 4 de esos trabajadores siguen aquí en el Ayuntamiento de Jaén. Cuando salimos, el abogado de los trabajadores nos dice que en el interrogatorio del concejal de personal había incurrido en 2 cuestiones que para él eran claves y que eran las 2 preguntas que él había hecho de una determinada manera para que quedaran constancia ante el juez. Por un lado, que el deseo de cerrar la televisión venía de mucho antes de que pasara el incendio, y por otro lado, que el ERTE, cuando se plantea el primer expediente de regulación temporal de empleo, se utiliza, aunque sabían que el incendio era provocado, utilizando el incendio y además con la contradicción del informe de inspección de trabajo. Y eso se dice ahí en el tribunal y el abogado sale muy contento diciendo: hemos presentado las pruebas, tenemos todo, y además en la testifical ha quedado claro que el ayuntamiento no obró en buen derecho. Y sin embargo la sentencia te dice totalmente lo contrario, una sentencia que además, bueno, pues todo el mundo se quedó diciendo que era una cuestión que a nivel jurídico no habían visto nunca. Entonces, sí, evidentemente, creo que es muy complicado decir que se ha hecho justicia. Yo, en ese sentido, soy muy de Pedro Pacheco y le doy totalmente la razón. La justicia en España es un cachondeo totalmente, sí. Nosotros llegamos a contratar un abogado de uno de los mejores gabinetes laboralistas que hay en España, que es de Garrigo y Walker. Nuestro abogado tenía una gran profesionalidad, había litigado EREs como el de Coca-Cola o el de otras grandes empresas, y cuando vio la sentencia de nuestro ERE nos dijo que era la sentencia más política que había visto en su vida. Él decía: con amor a quien se ofenda. Pues es que es para que se ofendan, porque son unos inútiles. Es decir, si ya fue ridículo el esperpento del tranvía, con ese gasto absolutamente elevado para nada, el intentar justificar que los grandes problemas del Ayuntamiento de Jaén eran las nóminas de unos trabajadores que encima, y yo te lo digo por mi programa, que tiene una audiencia impresionante, y no se hacía por generar recursos a nivel publicitario para conseguir que el activo y el pasivo se pudiera equilibrar, porque había programas con mucha audiencia y no había esa voluntad de intentar generar mucho dinero como si fuera una televisión privada y no pública para que los costes fueran menores. A mí me parece el capítulo más deshonroso de la democracia en Jaén. En los 40 años de democracia que ya, bueno, no llevamos 40, llevamos 38, ¿vale? Pero el capítulo más deshonroso, 48, a ver, 48, perdón. El capítulo más deshonroso de la democracia en Jaén. Yo lo que creo, vamos, y de hecho yo por lo que a mí me ha llegado siempre, por rumores y no tan rumores, sé que no tuvo nada que ver, pero sí que es verdad que les vino muy bien. Entonces yo por eso no tengo buenas relaciones incluso con los concejales de entonces y con el alcalde, no tengo ningún problema, nunca. Yo creo que él es educado conmigo y yo soy educado con él y entiendo lo que pasó en aquel momento, pero luego hay otros concejales y pongo el foco en la gente de Ciudadanos entonces y en María Cantos, que era la portavoz y teniente de alcalde en aquel momento. Yo creo que María pudo hacer mucho más de lo que hizo para evitar que la conclusión fuera que 50 personas nos fuéramos al paro y sobre todo que se produjeran situaciones dramáticas que a día de hoy se mantienen. No solo hemos querido contar con voces de los
propios trabajadores, ¿no? que hemos tenido una pequeña representación. También, si revisamos hemerotecas, tuvieron que ver mucho las personas que estaban al frente del Ayuntamiento de Jaén, ¿no? Los concejales del equipo de gobierno, que en aquel momento era el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, una coalición, ¿no? de gobierno liderada por el PSOE, por Julio Millán, el actual alcalde en 2026, y por María Cantos. Hemos contactado con el servicio de comunicación y prensa del actual alcalde y el alcalde de aquel momento, Julio Millán, y no hemos tenido respuesta. También, si revisamos hemeroteca, ¿no? Pues uno de los protagonistas fue el que también sigue siendo concejal actualmente, don José Manuel Higuera, y bueno, tras escribirle, no dijo que se iba a pensar si participaba y no hemos podido tenerlo en este humilde reportaje. Y finalmente también contactamos con María Cantos, que era la teniente alcalde, y también hay mucha hemeroteca sobre lo que dijo durante esos meses. María Cantos sí que insistió por WhatsApp que todo estaba arreglo a ley, pero cuando le pregunté por segunda vez si quería venir, no contestó y no ha manifestado de manera reactiva, una vez que le pregunté por segunda vez, si quería estar aquí con nosotros. Entonces nos hubiera gustado también tener a esa otra parte importante, protagonista, para que dieran su voz, dieran su visión, y no hemos contado con ellos, ¿no? Ya cada uno que juzgue quiénes han querido estar y qué le ha podido mover y cuáles han sido sus motivos, y quiénes no han querido o no han podido estar. Me hubiera quedado con la cosa de preguntarle también a los trabajadores por qué creen que los políticos finalmente no han estado, pero realmente la buena voluntad que hemos tenido ha sido aguantar hasta el día previo a la edición para ver si nos daban un sí. Mañana editamos y no tenemos el sí de ninguno de los políticos, son las 5:30 de la tarde y no podemos hacer nada más que terminar de grabar y montar este humilde reportaje. Bueno, pues este pequeño reportaje que se hace con la intención, ¿no?, en un primer lugar, el homenaje a esos 18 años, esos casi 20 años de trabajo y de servicio a la ciudad de Jaén. Luego también para, si no esclarecer, porque ya no se puede esclarecer qué ocurrió y cómo se gestionó tampoco, pero por lo menos para darle una voz firme, ¿no?, sin ningún tipo de corte, como vais a ver en las entrevistas individuales a esos trabajadores de Onda Jaén. Pues se ha dirigido desde Jaén Plus Radio, se ha producido desde Jaén Plus Radio, grabando, editando, aconsejando y sufriéndome también. Ha estado Felipe Utrera, que además monta el día que se va de vacaciones. Desde aquí le mando un abrazo, que está al otro lado de la cámara, y agradecer también a todos los medios de comunicación que os he llamado para poder tirar de hemeroteca, ¿no?, y que salga alguna captura de pantalla. Daros las gracias, dar las gracias a todos los trabajadores de Onda Jaén y desde aquí pues este pequeño homenaje a lo que fue la voz y la imagen de todos los jienenses durante casi 20 años.